El chavismo miente cuando calla y miente cuando habla. Están tan acostumbrados a mentir que no se dan cuenta que ellos mismos caen en contradicciones de un día para otro. Además de eso tienen otro grave problema, que ellos juegan a la desmemoria de la gente, que ellos juegan además a que nadie los rebate cuando mienten. Ellos juegan además con la ignorancia que pueden tener algunos sobre temas de historia, sobre todo los más jóvenes. Y son capaces de decir cualquier barbaridad. Eso lo hizo Chávez. Chávez decidió contar siempre la historia a su manera. Por supuesto, cubierto con esa soberbia de quien se leyó 4 prólogos y dijo que se leyó 4 enciclopedias. Nicolás Maduro intentaba hacerlo con menos lustre, puesto que era más fácil que cayera en contradicciones, porque hablaba de la historia de un país en el que ni siquiera nació, y además de eso revestía con tonterías todo cuanto intentaba explicar. Pero hay otros que en medio de la desesperación que viven desde el 3 de enero han intentado o están intentando narrar una historia distinta a la que en realidad ocurrió. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no somos ningunos neófitos. El problema es que nosotros no somos nuevos en esto. El problema es que nosotros no tenemos amnesia. Los que conocemos la historia, y mucho más importante, los que conocemos la historia de ellos, estamos perfectamente claros del momento en el que mienten, cómo mienten y por qué mienten. Porque es que esa es la otra. ¿Qué razón tienen estos bichos para mentir? Que necesitan validarse. E intentan validarse siempre, efectivamente, a través de una narración que se adapte a la necesidad del relato que requieren en este momento. Pero si mañana necesitan decir todo lo contrario, lo dicen. Para muestra, varios botones. Lo extraño es que el pacto de punto fijo en 40 años no tuvo tiempo de hacer esa ley. Qué bueno que te... Queremos dejar claro que ella no es familiar de un preso político. Para allá, y esa señora tiene problemas psiquiátricos. Jamás yo tomo ninguna pastilla ni para... En la cocina de mi casa sacaron una pistola, me la pusieron en la cabeza y me... No, ahora todos son perseguidos, ahora todos tienen una historia triste que contar. Como decía Ricardo Montaner, ¿qué sería del llanto y los poetas sin una historia triste que contar? Sin un amor para recordar. De eso vamos a hablar hoy, de esas mentiras y de estos dos embusteros, ¿eh? De este roñoquero y mamblea del chavismo criminal hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Quizás los veas salir enchankletados, porque eso es lo que les está quedando. Qué mal le está yendo a la izquierda en todas partes del mundo. Por donde asoman la cabeza, la pierden. Guillotinados por el fervor popular que asume que no hay progreso en ninguna sociedad mientras la izquierda está en el poder. Gracias por estar de vuelta a su canal. Daniel Lara Farías presenta un nuevo episodio de su programa Fuera de Orden. Gracias por darle me gusta al video. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por estarme escuchando. No me estás viendo. Por eso que no ves esta maravillosa gorra, ¿verdad? ¿Ah? Mira. ¿Ah? Mira. Esta gorra. No me está viendo. Venme un momentico para que vea, mira. Una maravillosa gorra. Somos superhéroes. Superhéroes de la verdad, superhéroes de la historia, superhéroes del esclarecimiento, quizá, no sé. Pero bueno, aquí estamos. No somos superhéroes, no somos de hierro, pero hacemos el intento de seguir adelante. Gracias por permitirme llegar hasta ti donde quiera que estás. Gracias a los que me ven desde Venezuela. Gracias a los que me ven desde fuera de Venezuela. Gracias a todos los que nos hacen llegar sus mensajes y los que nos permiten además seguir creciendo con sus suscripciones en Patreon. Los que están suscritos a Patreon vieron este programa antes de su estreno en YouTube y lo vieron sin la publicidad de YouTube, porque esa es una de las ventajas de estar suscrito a Patreon, donde además de eso hay contenido adicional al que hay aquí en YouTube. En Patreon hay más de un contenido al día, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué no haces más programas? Yo hago más programas al día en Patreon. ¿Usted quiere ver más de un programa al día? Vaya a Patreon. ¿Y por qué no hay programa el sábado? Sí hay en Patreon. Vaya a Patreon. Amigo, por favor.
Arrima un almingo, vale, por favor. Y seguimos. Cuando yo entré a la Universidad Central de Venezuela en el año 1997, yo en realidad lo que quería era estudiar historia. Yo esto lo he contado en otras ocasiones, pero me parece pertinente volverlo a contar en este momento y me disculpan el tono personal o que personalice este asunto. Pero yo creo que la historia, el relato y la memoria siempre serán personales. Cuando yo fui a estudiar en la universidad, cuando ya yo estaba en mi último año de bachillerato, a mí me encantaba la historia. Era mi materia favorita, creo que se me nota. Nunca lo ha dejado de ser. A mí me encantaba la historia en todas sus formas. Mis profesores de historia y mis profesores de castellano son los profesores que yo más recuerdo con cariño. A todos. Sobre todo ya cuando estaba en bachillerato, mi profesora Francis Flames, que fue mi profesora de castellano, mi profesora Elizabeth Mayora también fue mi profesora de castellano, mi profesora Auristela Ojeda, que fue mi profesora de historia de Venezuela, historia contemporánea de Venezuela, historia universal, a mi profesor César Guaita, que fue mi profesor de geografía económica, de geografía, de sociales, pues, cátedra bolivariana, esas materias. En bachillerato tuve también unos extraordinarios profesores ya en los últimos años. Yo estudié humanidades y yo recuerdo en particular a una profesora que era mi profesora de historia del arte, porque yo soy bachiller en humanidades. Mi profesora de historia del arte era la profesora Carmen Yumax, una extraordinaria profesora con todas las características de una historiadora del arte. Esa gente que sabe de arte y que sabe de historia. O sea, un prodigio. Me encantaban sus clases. Y mi profesora Carmen Yumax me vio haciendo la fila para pagar el arancel que tenía que pagar yo en el banco para inscribirme en aquello que se llamaba la prueba de aptitud académica. No tenía que pagar un arancel y llevabas una planilla. Entonces la planilla tenía que ir con el arancel y la cosa. Bueno, yo voy para mi banco y tal. Y ella, la profesora, estaba más adelante en la cola y me dice, dame, yo te lo pago. O sea, para que yo no hiciera la cola. Y después que lo hace, no sé qué, me lo da y me dice, ¿y qué vas a estudiar tú? Y antes que yo le responda, me dice, no vayas a estudiar historia, ¿viste? Porque te vas a morir de hambre. Mejor estudia estudios internacionales, para que por lo menos te vayas de este país. Y así, bueno, estudias historia después. Y eso a mí me quedó dando vuelta en la cabeza, porque era mi profesora de historia. Era una de mis profesoras de historia. Yo decía, mi profesora de historia me está diciendo esto, y yo no sabía o no conocía la carrera de estudios internacionales. Me pongo a investigar. Me pongo a averiguar, consigo el programa de la materia, de la carrera Estudios Internacionales, y consigo que en la carrera de Estudios Internacionales, que en aquel entonces era la única escuela de estudios internacionales en Venezuela, ahorita hay varias, está la de la Santa María, está la de la Universidad Metropolitana, por cierto, saludos a los muchachos de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana, en especial a los de su centro de estudio, su centro de estudiantes. Y a sus profesores. Por ahí voy a hablar hoy de uno de sus profesores. Pero en todo caso, esta carrera, cuando yo la reviso, cuando reviso el programa de la carrera de Estudios Internacionales, me consigo que tiene una materia que se llama Historia del Pensamiento Político y que tiene otra materia que se llama Historia de las Relaciones Internacionales. 1, 2 y 3. 3 materias. Y yo dije, wow. Y me pongo a buscar y me pongo a investigar y veo que era una cosa interesantísima. Y yo dije, bueno, yo en vez de estudiar historia en la UCB, quiero estudiar estudios internacionales. En efecto, estudié estudios internacionales, me gradué en la Escuela de Estudios Internacionales y luego a los años volví a entrar a la Universidad Central de Venezuela a estudiar la carrera, la licenciatura en historia, que no la terminé, la dejé por la mitad. Toda una cantidad de avatares con respecto a volver a pregrado en aquellas condiciones, como estaba la universidad, etc. Y decidí mejor parar la licenciatura e irme a hacer la maestría en Historia de las Américas. Es decir, que yo estoy estudiando historia, amigos, porque me encanta la historia. Y me considero todavía, ¿tú eres historiador? No, yo me estoy formando como historiador y estaré en permanente formación. Estoy ahorita haciendo mi tesis doctoral. Y el tema en el que yo estoy haciendo mi tesis, precisamente, es sobre eso que llaman el relato. Y cómo en Venezuela la historia de la guerra de guerrilla no la escribieron los ganadores, la escribieron los vencidos.
hasta el punto que el Estado, que el Estado, sí, todo lo que son las instituciones educativas venezolanas, se negaron a narrar la historia de lo que ocurrió en la guerra de guerrillas, hasta el punto que mi generación, yo sé que existen las guerras de guerrillas porque yo era curioso y me gustaba leer, pero en los libros de historia contemporánea no aparece nada de la guerra de guerrillas, muy poquito. No se habla de unos frentes guerrilleros, no se habla de la cantidad de gente que fue movilizada en la época, no se habla de la cantidad de muertos que hubo, no se habla de eventos horribles que ocurrieron en esa fecha, como el asalto al Tren del Encanto, el secuestro de Iribarren Borges, como, qué sé yo, como el secuestro del futbolista Di Stéfano, como el secuestro de Frank William Niehaus, como los fusilamientos por los propios guerrilleros. Los propios frentes guerrilleros fusilaban a guerrilleros que querían irse de la guerrilla, el bandolerismo, todo lo que ocurrió, sino que lo que se narra es que a los guerrilleros los lanzaban, los militares eran unos malucos que mataron a los pobres guerrilleros, pero no hablan de ninguna de las acciones de los guerrilleros. Los colocan como héroes a Livia Goberneur, pero no dicen que Livia Goberneur, al momento en que fue abatida, estaba ejecutando un asalto para pegarle candela a una casa donde habían unos cubanos exiliados, refugiados en Venezuela. Eso nadie lo cuenta. Entonces, todas esas cosas a mí te dejan ver cómo no ha habido una narración de la historia de ese periodo, y por ignorar eso, aparecen unos sabandijos, unos delincuentes hoy, algunos de ellos historiadores puestos al servicio de la propaganda a favor del chavismo, a contar un cuento y a narrar una historia militante, y la historia no puede ser militante, una historia manipulada, un relato infame, según el cual aquí había una lucha popular que fue acallada por tal y más cual, y toda aquella, una cantidad de paja que no se sustenta por ninguna parte. Pero como la consigna es mentir, como la consigna es meterte un cuento que es falso, tú te consigues con una cantidad de personajes que meten unas mentiras y unos embustes que desde el mismo momento, mejor dicho, el mismo emisor de la mentira te desmiente con sus palabras lo que está diciendo. ¿A qué me refiero? El chavismo dice, y aquí está también como impusieron un relato, que el 27 de febrero de 1989 el pueblo salió con hambre a la calle, que el pueblo estaba hambriento, y que el pueblo salió a la calle con hambre el 27 de febrero por culpa de las medidas económicas de Carlos Andrés Pérez, y que por eso fueron a buscar comida en los supermercados porque los comerciantes tenían la comida acaparada y el Fondo Monetario Internacional había impuesto un programa de ajustes que había hambreado a la gente. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el 27 de febrero del año 89 el plan de ajustes económicos de Carlos Andrés Pérez todavía no se había aplicado. Porque Carlos Andrés Pérez se había juramentado el 2 de febrero, es decir, 25 días antes. Todavía el plan de ajustes no se había aplicado. ¿Cómo podía haber consecuencias si no se había aplicado el plan de ajustes? Cuéntame eso. Nadie lo desmiente. Pero luego viene otra gran mentira, que es que hubo una masacre, que Carlos Andrés Pérez mandó a matar a todo el pueblo, que mataron a todo el que salió de Venezuela, cosa que el propio chavismo tiene dirigentes que fueron los encargados de investigar las muertes que hubo el 27 de febrero y saben muy bien que el número de muertes que se logró contabilizar de personas asesinadas durante la represión estuvieron alrededor de las 200 personas en una comisión donde formó parte, por cierto, Aristóbulo Istúriz, que avaló ese informe. Cuando llegó al chavismo, él empezó y se montó en el tren de la mentira también. Pero lo que no narran estos bichos del chavismo, donde está el vacío en la narración, es que no fue Carlos Andrés Pérez con unos militantes de Acción Democrática armados quienes salieron a disparar. Si hubo asesinatos, si hubo gente que cayó, ¿quiénes fueron los que ejercieron la violencia del Estado en contra de esos saqueadores que estaban en las calles? ¿No fueron los militares? ¿Qué militares? Los militares de la generación de Chávez, que estaban activos en el ejército. Los García Carneiro,
los Acosta Carles, que por cierto, Acosta Carles, el mayor, lo matan ese día reprimiendo a la gente en el Valle. García Carnero fue un gran represor. Está García Montoya. Está Vázquez Velasco. Todos esos militares de esa generación eran los que estaban disparando el 27 de febrero porque era su deber. Porque ellos fueron los que mandaron. Pero entonces el chavismo, como es una mentira hecha movimiento, ellos dicen que fueron los AECOS los que mataron al pueblo, pero no dicen que los que dispararon fueron esos militares que forman parte del chavismo. Estas son las mentiras. Las pequeñas mentiras, las grandes mentiras, las malditas mentiras, siempre son mentiras. Y esta gente cree que uno es pendejo y que uno no lee, que uno no revisa, que uno no contrasta y que uno no se sabe la historia. Pero siempre la historia verdadera sale a la luz. Por eso es que yo te digo, Eduardo Villegas, tu coach comunicacional, el tipo que sabe ayudarte a crear todo eso que necesitas para tener herramientas de comunicación efectiva. Bidireccional, porque la comunicación es bidireccional, lo que tú dices y lo que te dicen, darte a entender, responder en consecuencia. Todas esas cosas puedes afinarlas con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que hace Eduardo Villegas? Síguelo en su Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Mejorando tu comunicación, mejorará tu vida. Háblalo ya con Eduardo Villegas, no te vas a arrepentir y yo tengo que decirte que AstroShock. English, yes, please, with AstroShocks. El plan que te ofrece AstroShock para que con el método Chunks puedas entrar en la dimensión del aprendizaje del inglés sin el miedo que te quedó a ti por el verbo to be cuando estabas en bachillerato. Dios mío, imagínate tú que el profesor de inglés que yo tenía en bachillerato era apellido Chávez. Ya por ahí estamos mal. Ese fue el trauma que a mí me quedó. Pero todo eso lo podemos superar con AstroShock. Mira ese profesor tan guapo. ¿Cómo no vas a aprender tu inglés con un profesor, con un tipo con esa presencia y que además de eso tiene el método Chunks para ayudarte a hablar el inglés de forma fluida? Síguelo en todas sus redes. Ve a sus clases en YouTube. Entérate de lo que tiene preparado para ti en este mes de febrero. AstroShock. @AstroShock. El mejor profesor de inglés de la bolita del mundo. Nunca te olvides que Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores. Basta de estarle creyendo los chismes que hay en TikTok, ¿oíste? Sobre los cambios que vienen en España en materia de legislación. Asesórate bien. Agarra tu caso, porque el caso tuyo no es el mismo el caso del otro. Revisa bien lo que tienes, habla con la gente de Hispanidad Abogados y Asesores, búscate un abogado que te represente, no caigas en chismes ni en cuentos de camino. Hispanidad Abogados y Asesores, en España, con todas las de la ley. Vamos a empezar por una mentirita. Mentirita no, mentirota porque es Diosdado. Lo primero que yo te tengo que decir, amigo, es que lo primero que yo hago es consultar los libros. Yo salgo a consultar los libros, mira. Este libro lo compré yo, imagínate, en tan temprano cuando salió. Este libro se llama Los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera. Su autor es el exministro de la Defensa, cosa bastante rara que un ministro de la Defensa venezolano se decida a escribir. Iván Darío Jiménez Sánchez fue el último ministro de la Defensa de Carlos Andrés Pérez, general de división de la Fuerza Aérea. Este libro, que tiene un prólogo, por cierto, del doctor Guillermo Morón, si no recuerdo mal, este libro es del año 96 o después de esa fecha, ¿verdad? En todo caso, lo interesante, sí, del año 96. Este libro tiene un compendio histórico de, en efecto, los golpes de Estado desde Castro hasta Caldera 2. Y por supuesto narra en primera persona lo ocurrido el 27 de noviembre de 1992, porque él era el ministro de la Defensa para ese momento. Luego está el libro de mi querido Edgardo Mondolfo y Gudat. Edgardo Mondolfo y Gudat ha escrito cosas maravillosas sobre este periodo y tiene este libro en particular que se llama La Insurrección Anhelada. Edgardo Mondolfo y Gudat, La Insurrección Anhelada. En este libro habla de lo que fue el periodo de la guerra de guerrillas. Cuando uno consulta los libros, cuando uno ha leído los libros, cuando uno revisa las cosas, uno sabe que Diosdado o no ha leído, o lo que ha leído es mentira, o simplemente es un mentiroso patológico. Agarren esta. El tema de la ley de amnistía.
Eso no es una cosa nueva. Eso no es una cosa nueva. Recuerdo que cuando la constituyente del año 99 se aprobó una ley de amnistía. Lo extraño es que el pacto de punto fijo en 40 años no tuvo tiempo de hacer esa ley, de aprobar una ley de amnistía para reconocer a aquellos compañeros que lucharon y se fueron a las armas. No tuvieron tiempo en 40 años y lo tuvo que hacer la constituyente, es decir, la revolución, la constituyente que llamó Hugo Chávez. Heridas que había que cerrar. No les dio tiempo en 40 años. Mientes como el bellaco que eres. Cualquier venezolano medianamente informado sabe que en Venezuela hubo un proceso llamado el proceso de pacificación de Rafael Caldera I, que en mi opinión fue el gran error de Caldera. Hay muchos que critican a Caldera por haber soltado a Chávez en el 94. Eso también fue un error, pero el de su primer gobierno fue un error colosal. Porque a esos derrotados guerrilleros que se alzaron contra la democracia debieron haberlos dejado presos. Y se acababa la guachafita y no se alzaba más ninguno. Y sacarlo de ahí ya cuando estuvieran viejos y decrépitos. Porque eran unos asesinos, eran unos bandoleros, además de eso eran unos traidores a la patria, porque pactaron con Cuba el alzamiento contra la democracia y Cuba le financiaba las armas. Y estaban montados, además de eso, en un plan conjunto con Cuba para convertir a Venezuela en un satélite de la Unión Soviética. Esa es la realidad, esos eran sus planes. Eso es lo que, el que no se ha enterado, amigo, vaya a leer. Vaya a leer a Carlos Mondolfo y Gudat, La insurrección anhelada. Está en Amazon. El de Iván Darío Jiménez Sánchez, yo lo compré en su momento. Mira cómo está todo ruñito, ¿vale? Porque yo este libro lo he usado, amigo, como usted no tiene ni idea. Pero no sé si está en Amazon, ojalá lo esté. El general falleció hace unos años, pero el libro es un material de consulta importante. Entonces aquí vamos con la mentirita de Diosdado. Diosdado dice que no hubo, fíjate tú, que la Cuarta República no le dio tiempo de hacer una ley de amnistía. Y si no amnistió a los guerrilleros de los años 60, ¿tú me puedes explicar por qué en el año 98, cuando Hugo Chávez era candidato, tenía a ese poco de guerrilleros amnistiados, indultados, sobreseídos dentro de sus listas al Congreso? Explícame, Diosdado, cómo sin una amnistía otorgada en los años previos, ustedes pudieron tener a Carlos Lanz Rodríguez, por ejemplo, a Fernando Soto Rojas, por ejemplo, a Pedro Ortega Díaz, por ejemplo, a tantos otros. Es que ponerme a nombrarlos a todos, bueno, sería una cosa interminable. Es mentira, mientes como el bellaco que eres. Rafael Caldera, en su primer gobierno, él llegó prometiendo en su campaña que le iba a pacificar el país. Ya Raúl Leónez había avanzado en un proceso de pacificación, permitiendo inclusive que la línea, porque ya Cuba se le estaban acabando los recursos, porque además de eso, como Cuba siempre fue satélite, la política de entendimiento que durante el gobierno de Richard Nixon se vivió, Johnson y Nixon se vivió entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y China para la resolución pacífica de sus controversias y la famosa política de la coexistencia pacífica, que inclusive llevó a unos pactos de reducción de los arsenales atómicos. Eso es historia. En medio de todo eso, una de las cosas que se pacta es que se le bajara volumen a la actuación que había, promoviendo la guerra de guerrillas en países como Venezuela. Y Cuba empieza a recoger el guaral y en efecto empieza a romperse con esa política. Los cubanos le echan la culpa a los guerrilleros venezolanos le echan la culpa a Cuba. Como siempre, la cobardía es así. ¿Pero qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que en el gobierno de Leoni, y Leoni gobernó desde el año 64 hasta el año 69, ya la guerrilla estaba agotada al final de ese gobierno. Por eso es, y aquí viene otro relato que no se hace debidamente, por eso es que se le permite a Teodoro Pekov, a Guillermo García Ponce, que también formó parte del chavismo y también fue candidato. ¿Cómo era candidato si no estaba amnistiado? Por favor. Y Pompeyo Márquez. De hecho, Teodoro y Pompeyo eran ministros de Caldera. Imagínate tú si no estaban amnistiados los dos.
Se escaparon del cuartel San Carlos. ¿Y por qué se escapan del cuartel San Carlos? Porque les permitieron escaparse. ¿Y por qué les permitieron escaparse? Porque se necesitaba que estuvieran en la calle, porque ellos eran de la idea de que había que desmontar la guerrilla. Por esa razón les permiten que se vayan. Los tipos se van, se escapan y en efecto empieza el desmontaje de la guerrilla. Y el gobierno de Leoni les permite a esa ala que estaba decidida dentro del Partido Comunista al repliegue, a cesar la guerra de guerrillas, les permite inscribir un partido político y participar en las elecciones del año 68. Dicho partido se llamó Unión para Avanzar, UPA. Ese partido solamente inscribió candidatos al Congreso. Y la gran mayoría de ese ñangaraje, el partido obtuvo una cosa así como 100,000 votos a nivel nacional, algo así como el 2.8% de los votos totales, lo que viene siendo una debacle electoral, porque el Partido Comunista había sacado en su última participación electoral, que fue en el año 58, casi 7% de los votos. Bueno, llegaron al 2%, casi una anécdota en la historia. Pero metieron un diputado, si no recuerdo mal. Diputado o senador, no, creo que fue diputado nada más. Por eso que llamaban el cociente nacional. ¿Qué pasa? Que en el año 68 Acción Democrática tuvo la derrota más grave con mayores consecuencias electorales. Porque se va Luis Beltrán Prieto Figueroa, uno de los fundadores de AD, monta su partido Movimiento Electoral del Pueblo, se lanza a la presidencia, no gana, pero le divide los votos a AD y eso permite que Rafael Caldera gane en las elecciones del 68. Pero la gran mayoría de este ñangaraje, ¿qué hizo? Y me acuerdo porque me lo cuenta mi papá, que era medio cabeza caliente, que la línea de ellos, de los comunistas, era votar en la tarjeta grande, es decir, a la presidencia por el maestro Prieto, y votar en la tarjeta pequeña por UPA, Unión para Avanzar, para permitir que se acabara la guerra de guerrillas y que se pacificara el país y todo aquello. Luego llega Caldera a la presidencia y Caldera avanza en un proceso de pacificación donde empieza a otorgarse a través de la figura del sobreseimiento el cese de juicios en contra de dirigentes, empieza a escarcelarse dirigentes, sueltan a Américo Martín, recién llegado Caldera en el año 69, creo que ese mismo año. Sueltan a Américo Martín y empiezan a soltar guerrilleros ¿y cómo hacían? Si estaban presos o estaban en el monte, bueno, se bajaban y se acogían a la pacificación. Si estaban buscados, estaban solicitados, cesaba. Muchísimos ni siquiera se acogieron a la pacificación porque no aparecían en los registros. Simplemente se fueron del campo del teatro de operaciones ¿cómo se llama? Del frente guerrillero y ya está. Y así, a partir de ese momento, durante el gobierno de Rafael Caldera 1, de Carlos Andrés Pérez 1, de Luis Herrera y del propio Jaime Lucinchi, inclusive en el propio gobierno de Caldera 2, se siguieron acogiendo a la pacificación de los 60, porque todavía quedaban unos tipos por ahí que no habían querido ni entregar las armas y las armas se les pudrieron y van, entonces los bichos todavía andaban por ahí, entonces como que dijeron, oye, mira, vamos a darle, o sea, cógete a la vaina, ya, vamos a quitarle los antecedentes y toda esa cosa. Ese fue el caso del famoso comandante Ruperto. El comandante Ruperto era un guerrillero rural y todo aquello, al cual Ali Primera le hizo una canción. Entonces lo romantizó. Porque Ruperto vivía en su campo, su mujer y 3 muchachos. Buscan la canción para que ustedes vean lo que hacía Ali Primera, propaganda de guerra. Ese comandante Ruperto, si no estoy equivocado, lo terminaron indultando o amnistiando o sobreseyendo ya en el segundo gobierno de Caldera, porque él no se rindió nunca. Hubo gente que fue indultada, amnistiada 2 y 3 veces. Douglas Bravo no se pacifica a las primeras, se pacifica mucho después. Creo que Douglas Bravo se termina ya pacificando casi que con Luis Herrera. La gente de Bandera Roja se termina ya pacificando con Lucinchi. En el año 86, creo que le dan el sobreseimiento final al asesino de Puerto Ponte. Yo no se lo hubiese dado, pero bueno, así son las cosas. Carlos Lanz Rodríguez lo amnistiaron como 3 veces. Lo amnistiaron en aquel momento, lo volvieron a amnistiar después cuando se metieron en un asalto en una vaina y tuvieron que amnistiarlo el 27 de febrero porque cuando salió la gente a saquear, él salió a la calle a promover saqueo. Y después el 4 de febrero otra vez. Douglas Bravo estuvo preso cuando el 4 de febrero. Puerto Ponte estuvo preso cuando el 4 de febrero.
O sea, estos bichos nunca dejaron de conspirar. ¿Cuál es el problema? El problema es, Diosdado Cabello, que tú crees que la gente no sabe de historia y tú crees que nos vamos a comer la propaganda tuya, que estás buscando excusas para negar la libertad de los presos políticos actualmente. Que estás buscando excusas para decir que ustedes fueron los que inventaron la amnistía en Venezuela. Si ustedes están en el poder por culpa de una amnistía general. Bueno, que no se llamó amnistía, que fue un sobreseimiento, como sea. A ustedes los liberaron. Y cuando estaban presos con todas las ventajas del mundo. Hasta putas le llevaban al cuartel San Carlos donde estaban ustedes presos, chicos. O sea, ampliamente conocido. Esa sinvergüenzura que había allí. Sinvergüenzura que fue tolerada y promovida por una pandilla de sabandijas que estaban en la prensa, empezando por José Vicente Rangel, que entraba al cuartel San Carlos y entrevistaba a Hugo Chávez, chico, adentro preso. Y Bellice Pacheco era otra que entraba a entrevistar a Chávez, y la mejor amiga de Bellice Pacheco era amante de Chávez en esa cárcel. Lo que pasa es que aquí, a la hora de hablar paja, todo el mundo habla paja. El problema es que los que tenemos memoria nos acordamos de los nombres y del porqué y del momento y del cómo y del cuándo. Para que vengan a estar echarle cuando a uno. Mire, vayan a leer para que no los engañen, amigo mío. Por cierto, a partir de esta semana, en mi cuenta de Instagram, síganme en Instagram, @delaraf, en todas mis redes, @delaraf. Allá en Instagram voy a empezar, a petición de mucha gente que me lo ha pedido, a hacer unos videos con recomendaciones del libro. Para ir esclareciendo e ir recomendando. Mire, si usted quiere saber de este tema, este es el libro. Si usted quiere saber de este otro tema, este es el libro. ¿Por qué? Porque la gente hay que sacudirse las telarañas del cerebro, amigo. Porque si no se sacuden las telarañas del cerebro, aquí, bueno, te terminan engañando. Entonces, como esta gente está acostumbrada al engaño, a la mentira, a la falsía, a la hipocresía y la falsedad, que al fin se descubrirán, como dice la canción, ellos son capaces de mentir todo el tiempo y de montar show, y siempre consiguen un embustero que les acolite su mentira. Y entonces hemos visto este episodio protagonizado por Jorge Rodríguez, que es un embustero, amigo, pero nato. Un psicópata de la mentira. Un novelista de la falsedad. Todos ustedes han visto este performance del señor. Qué bueno que te vi. La señora sale y lo abraza. Primer momento, ¿no? Primer llamado de atención. Había una cámara. Si había una cámara, era porque querían que hubiese show. Porque si Jorge Rodríguez no quería show, no iba a haber cámara, ¿verdad? Ni me faltaba. Esta señora se funde con él en un abrazo, entonces uno dice, ¿y esta quién será? Hay otros por ahí gimoteando y tal, y empieza... Tan bueno que te vi. Ayúdame a sacar a mi familia de ahí, por favor. Amén. Te lo pido. Aquí esperándolo, con nuestros seres queridos. Aquí está esta señora metiendo un cuento. Y entonces yo creo que la señora es paciente de Jorge. Y entonces él le dijo, mira, te vamos a dar el día libre hoy, nos vemos allá. Estaban malandro de fuera, me acercan, por favor. Jorge, me acercan a mi esposa, por favor. ¡Hola, Riaza! ¡Hola, Riaza! O sea, la señora, ¿ella es qué? 3 meses. ¿Ya vieron ustedes a la señora esta que se roba el show? Que tiene una pinta de vieja maldita del club, embutida en una licra de Animal Print de 800 tallas menos, con una cocuiza con el dedo afuera y el juanete para el otro lado, el teléfono metido entre las tetas y violín de teta. Esa es la pinta que tiene la tipa, vamos a estar claros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que cuando ocurren estas cosas, se nos dice, mira, pero ¿por qué tú no denuncias que esa mujer? No, los que tienen que denunciar son los que saben, que son los que están allí. Aquí se tiene que acabar el miedo, amigos. Aquí la gente tiene que dejar en la calle a estos sinvergüenza, porque aquí hay demasiado sinvergüenza. Bueno, salieron las verdaderas familiares de los presos políticos a hacer esto. Buenas noches. Debido al video y las imágenes que están saliendo publicadas hoy en las redes sociales, queremos aclarar una situación que nos preocupa a todos los familiares de los presos políticos. Debido a que el día 31 de enero se acercó al Rodeo 1 una señora identificándose como María Malavé, de 62 años.
esta señora expresa que ella fue presa política en el año 2023 y en noviembre del año 2025. Hoy la vemos abrazando al señor Jorge Rodríguez. Queremos dejar claro que ella no es familiar de un preso político. A pesar de que tenía la camisa del comité, reconocemos que no pertenece al comité, que no es familiar de presos políticos, y le pedimos a la comunidad nacional e internacional que esté pendiente de este tipo de situaciones, debido a que pueden estarla utilizando para cualquier eventualidad en contra de los familiares de los presos políticos. Exactamente. Lo ha dicho claramente. El llamado que hace esta señora responsablemente es así. ¿Y por qué es así? Vuelvo con la historia. Porque, amigo, esto se trata de historia. Esto no es cuento. Aquí va a estar de cuento. El 11 de abril del año 2002, estas lacras asesinaron a venezolanos inocentes y desarmados que iban a Miraflores a cometer el inconmensurable delito de pedirle a Hugo Chávez que se fuera del poder. Lo recibieron a tiros y mataron a una buena cantidad de venezolanos. Los únicos presos por eso son los policías metropolitanos que estaban defendiendo a la gente de unos pistoleros. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, después de eso aparecieron unos comités de víctimas del 11 de abril que todos eran chavistas. Entonces ellos se convirtieron en las víctimas. Ellos dijeron que las víctimas eran ellos. Tenían una abogada, tenían una señora ahí. A mí se me olvidó un poco porque fue hace tanto tiempo, pero había una que se llamaba Flor Ángel, que andaba siempre declarando por ahí con aquella cosa y tal. Y entonces se desaparecieron. Esa gente se desapareció. Por supuesto, ni más faltaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando hay víctimas de verdad, el chavismo inventa unas víctimas de mentira, como hicieron con el supuesto señor que lo quemaron vivo en una manifestación. Lo único que tiene el chavismo que mostrar de estos 27 años es una víctima al cual ellos dicen que quemaron vivo y que lo quemó la oposición. Cada día cambian. No, lo quemó Leopoldo, después no, lo quemó Capriles. Y cuando se pasa de moda Capriles, no, lo quemó Guaidó. Cuando pasa de moda Guaidó, no, lo quemó María Corina. Pasa de moda María Corina, lo quemó Juanipa. Un día de todo van a decir que lo quemó, no sé, el dragón de Dracarys. Por eso es que el llamado que hace las familiares reales sobre la fake tiene todo el sentido del mundo. Pero entonces la señora aparece, por supuesto, porque es que las redes sociales son una vaina seria. Entonces la señora apareció por allí a desmentir, número uno, que ella sea loca. Y ustedes me dirán si logra esta señora desmentir su locura. Conocen el tipo ese que dice que es loca. Yo sé de dónde viene esa frase, porque cuando yo los ataco por las redes, ellos tiemblan. Yo no tengo miedo de hablar y de salir en las redes, pues yo no le tengo miedo a nada. Ellos sí le tienen miedo, y al verme con Jorge Rodríguez los pusieron a temblar. Yo quisiera saber quién es ese señor que dijo, ya descubrimos quién es María, trabaja en tal lado, esto, el otro, para acá, para allá, y esa señora tiene problemas psiquiátricos. Jamás yo tomo ninguna pastilla ni para dormir. Bueno, no toma pastillas, debería, señora. O sea, ahora que se hizo amiga de Jorge, yo no sé si usted sabía, señora, Jorge es psiquiatra, de repente es el psiquiatra suyo, dígale que le mande la pastilla esa con el récipe morado que usted necesita, porque... Nada, ni tomo consejo, porque sé manejar. No toma consejo, bueno, evidente. No toma consejo, eso está claro. No sé cómo llegaste a vieja, porque dice la vieja conseja, ¿no? Que quien no toma consejo no llega a viejo. Bueno, tú llegaste a vieja. Mi sé control. Fama es el dolor y la falta de amor por toda la violencia que yo vivo. Y al verlo, dije, Dios mío, no puede ser. Y mi reacción fue irme encima de él, porque si tú me conocieras como las personas que no todo es malo, porque el mundo entero que me conoce me ha llamado y son solidarios conmigo, porque saben la gran mujer que soy y la lucha que desde hace años yo tengo. Entonces yo arbelo a Jorge Rodríguez porque es ahorita en los momentos el presidente y hermano de la presidenta de la República de Venezuela encargada. Entonces yo vi como una solución
y aliviar este dolor y este sufrimiento y esta violación flagrante de mis derechos que han tenido. ¿Necesitan ustedes que les expliquen esta mentira? No, ¿verdad? Está claro. Te agarran a una señora con notables problemas, la meten presa, la convierten en presa política. ¿Quién sabe qué hizo esa señora allá adentro mientras estuvo presa? Esa pajeó a todo el mundo, la sacan ahorita y la ponen aquí hasta eso. Y por supuesto la van a convertir en mártir. En unos días va a salir Jorge Rodríguez, se van a acordar de mí, va a salir Jorge Rodríguez a decir a esa pobre señora por darme un abrazo, la han criminalizado, la han convertido en no sé qué y no sé cuánto y la han expuesto en las redes sociales, convertir en mártir. Como hicieron con la vieja saqueadora de Daca. ¿Ustedes se acuerdan de la vieja saqueadora de Daca? Que salió muerta de la risa con un ventilador, con una olla. Yo no sé lo que se robó la vieja maldita esa. Y después salieron a decir, ay, esa pobre señora ya la están difamando, ya no es saqueadora, ya pagó. Bueno. Entonces, amigos, miren, ya, después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Ya uno ha visto tanta vaina que ya uno les tiene más o menos el paso calculado. Uno les tiene el paso calculado. Cuando usted ve a esta señora, lo que dice, que ella se emocionó. ¿Usted cree que una persona que ha sido víctima del chavismo, cuando vea a Jorge Rodríguez, su reacción va a ser ir a abrazarlo? Ustedes saben cuál sería la reacción de un preso político al ver a esas sabandijas ahí. No lo va a ir a abrazar. Eso es número uno. Número dos. ¿Usted cree que Jorge Rodríguez, siendo el cobardón que es? Dígame la Arreaza. Arreaza lo conozco yo de la Escuela de Estudios Internacionales. El tipo más... Bueno, era una cosa que nadie se inscribió en esa materia que él daba. Él daba una materia que se llamaba Seminario de Área Geográfica, Seminario de Europa. Yo tenía un amigo que se inscribió en esa materia nada más para dormir. Porque decía, no, se duerme de pinga, porque el tipo no se molesta si no se duerme. Entonces él entraba para dormirse. No era mi amigo Julio Ramón Pérez, por Dios, no era Julio. Julio Ramón Pérez, no, él no era. Julio Ramón Pérez estudió conmigo en la Escuela de Estudios Internacionales también, pero hoy en día está desde hace años dedicado a ayudarte a ejercitar la disciplina para comprender lo que significa el proceso de tomar el control de tu salud alimenticia, de tu salud nutricional, de tus ejercicios, de tu rutina de ejercicios, de tu control postbariátrico, de tu control prebariátrico, todas esas cosas. Julio Ramón Pérez es el hombre que me ayuda a conversar sobre estos problemas cuando uno está en todo esto. Mira. Ejercita tu disciplina. Junto a Julio Ramón Pérez. Síguelo en Instagram. @Julio Ramón Pérez. @Julio Ramón Pérez. Él no fue el que se metió a estudiar con Arreaza. Mira. Pero hay algo particular, ¿no? De lo que ahí ocurre. Siendo Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza un par de cobardones, ¿ustedes creen que ellos irían espontáneamente a ese sitio si no supieran muy bien quién está allí? Si no es un escenario controlado por ellos. Si no hay una verificación real de que allí lo van a recibir de buena manera, que además de eso se van con unas cámaras y la gente permite que lo graben. Por mucho que tú tengas un familiar allí preso, oye, lo último que tú vas a hacer es salir a abrazar ese par de sabandijas, sabiendo que son ellos los que impiden que sean liberados tus familiares. Así que aquí, como dice María Conchita Alonso, otra mentira más. Otra mentira más. Y hay una cosa que no es mentira, amigo mío. Hay una cosa que es completamente cierto, que es que nosotros podemos ir a Escocia. Nicolás no puede. Jorge no puede ir para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Empieza a organizar desde ya esas maravillosas vacaciones, esa luna de miel, o esa pedida de mano, ese día de los enamorados, ese día de la madre, día del padre, día del niño, esas vacaciones de verano, esas vacaciones de primavera, cuando quieras ir. Pero que sea un viaje inolvidable. Que sea algo que permanezca en tu memoria diciendo qué bueno fue ir a Escocia. Cuando hablemos de Escocia en castellano, tú viajas a Escocia pero en tu idioma. Y recuerda que cuando vayas a viajar para cualquier parte, una póliza de seguro es mandatoria. Una póliza de seguro de viajes. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Jorge Rodríguez mintiendo frente a las cámaras y quedando en evidencia. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Y garantiza tu patrimonio en los Estados Unidos con algo mucho más poderoso que un testamento. El fideicomiso en vida. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. No seas Delcy ni quedes como Delsa.
El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Conversa con el doctor Ricardo Pérez sobre tus inquietudes en materia de cirugía estética antes de cometer un estropicio o un desaguisado. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Te estoy vigilando, los estoy vigilando. Me he dedicado a vigilarle los embustes, la marramucia, los montajes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como decía mi profesor, mi querido profesor José Miguel Uzcategui, cuando lo veía uno en los exámenes, que yo una vez estaba con el profesor, un saludo a mi profesor José Miguel Uzcategui, mi profesor de Economía y Política Fiscal. Y el profesor José Miguel Uzcategui, yo una vez estaba haciendo el examen, entonces termino el examen. No he terminado el examen, me faltaba hoja. Entonces fui y le pedí una hoja más. Entonces le dije, profesor, ¿me puede dar otra hoja de examen? ¿Para qué? Le dije, profesor, porque me falta escribir algo. ¿Para qué? Con una hoja era suficiente. Tú no sabes que el que mucho habla, mucho yerra. Bueno, me dio la hoja y logré contestar. El mejor alumno de esa clase, por cierto, del profesor José Miguel Uzcategui, era mi querido amigo Miguel Carrasco, el chacal de Rocadencia de la 92.9, que también estudió con nosotros en la Escuela de Estudios Internacionales, y que bueno era Miguel Carrasco en esa materia. Nos ayudaba a estudiar, Miguel Carrasco. Era la mejor nota en esa clase. Entonces, ¿qué pasa? El que mucho habla, mucho yerra. Y entonces se ponen a hablar y se ponen a echar unos cuentos, y cuando se ponen a echar estos cuentos, uno los agarra en la bajadita y lo que dice, ¡ay! Ya te conozco, robalo por el camino que vas. Vamos a escuchar las mentiritas, y no las de Carolina con K, que nos narra el señor Jorge Rodríguez. Uno de esos esbirros, de apellido Núñez Tenorio, y otro llamado Anuel Pacheco, en la cocina de mi casa, sacaron una pistola, me la pusieron en la cabeza y me preguntaban, ¿dónde está Orlando Yajure? Y yo, en verdad, no sabía. No sé. Le pegaron un tiro. ¿Y cómo hiciste? Y accionaba la pistola. Hizo eso por 3 o 4 oportunidades. Claro, estaba descargada, resuelto el misterio. Gracias por decirnos, amigos. Nos imaginábamos que eras un superhéroe de Marvel. No soy inmortal. Gracias. Y digo todo esto de la desaparición, de las torturas, de la intervención de José Neta, de la ausencia de defensa a la abogada de mi papá, otro defensor de los derechos humanos llamado Agustín Calzadilla. El día que se presentó a la primera, no sé cómo se llama eso, audiencia, lo metieron preso. Y recuerdo que cuando mi papá lo vio llegar a la cárcel de Sabaneta, le dijo, bueno, bienvenido, siéntate ahí. Eso fue lo que ustedes le hicieron al abogado Marcelo Crobato. El abogado Marcelo Crobato en el 2014 fue a defender a un cliente que estaba preso, acusado de guarimbero, y cuando llegó lo metieron preso él también. Eso fue lo que hicieron ustedes con Perkins Rocha, al cual metieron preso por cometer un solo delito, ser el abogado de María Corina Machado. Es decir, que ustedes, en efecto, esta es la venganza de ustedes, ¿no? Exactamente 3 años después, era asesinado en los sótanos de la DICIP, como se dice en los medios de comunicación. Asesinado en los sótanos de la DICIP, Jorge Rodríguez. Eso no es verdad. Él fue salvajemente torturado en una casa de tortura que tenía la DICIP, la policía política de la época, en Catialamar. Cuando estoy recopilando la historia, Jorge, porque esa historia la vamos a contar completica, tal cual como fue, para que tú dejes de estar metiendo el mismo cuentico que te pusieron a repetir desde niño, ¿viste? Cerca de la central eléctrica de Tacoa. Y cuando ya vieron que estaba gravemente herido, gravemente afectado, lo llevaron a la DICIP para que muriera allí. Y lo mataron después de muerto, porque lo llevaron de la DICIP a la morgue
y querían obligar a los médicos anatomopatólogos de la morgue a decir que un joven de 34 años había muerto de un infarto. Como hicieron ustedes con el concejal Albán. Al concejal Albán ustedes lo lanzaron desde el piso 10 del edificio del Sevilla en Plaza Venezuela y dijeron que se había suicidado. A Alfredito Díaz ustedes lo mataron en la cárcel y dijeron que se había muerto de muerte natural, como hicieron con Baduel, como hicieron con tantos otros presos todos estos años, como hicieron con el capitán Acosta Arévalo, que lo molieron a palos y lo presentaron moribundo frente al juez. Entonces no vengas a echarnos cuentos del pasado, mijo, porque nosotros sabemos muy bien qué ha pasado antes y qué ha pasado ahora. Al día siguiente salió el ministro del Interior de la época, Octavio Lepage, fumándose un cigarrillo, ya fallecido, porque fumaba mucho, diciendo: a Jorge Rodríguez le dio un yello. ¿Cómo que le dio un yello? Nada, se murió de un infarto. Le dio un yello, un infarto. Bueno, nada convence más que la verdad. Amigos míos, fíjense lo siguiente. ¿Era ministro del Interior Octavio Lepage? Sí. ¿Fue asesinado Jorge Rodríguez? Sí. ¿En las condiciones que cuenta su hijo? No. Fue en otras condiciones muy distintas. Lo que no cuenta Jorge Rodríguez y nunca lo cuentan ellos es que los funcionarios policiales involucrados en la muerte de Jorge Rodríguez fueron juzgados, fueron condenados y pagaron 23 años de cárcel cada uno. Es decir, hubo debido proceso. ¿Que no debieron haberlo asesinado? Sí, pero las condiciones en las que fue asesinado un guerrillero y secuestrador, porque él no lo sacaron de su casa mientras jugaba Pepi Palmo con su hijo. A él lo capturaron porque era parte del aparato que secuestró a Frank William Niehaus, acusándolo de ser un agente de la CIA. Misma CIA con la cual se abraza, cuyo jefe se abraza hoy sus hijos en Venezuela. Estos son unos habladores de huevonas. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en efecto Octavio Lepage apareció en esa rueda de prensa fumándose un cigarro. Él dice, no, él ya se murió porque es que él fumaba mucho. Entonces, Octavio Lepage murió a los 93 años, mijo. Edad a la que tú no vas a llegar. Así que vamos por ahí. Número 1. Número 2. Sí fue un mal performance. A mí me parece que fue una rueda de prensa nefasta la de Octavio Lepage por el detallito ese del cigarro y la forma displicente en la que hablaba. Pero, ¿qué fue lo que dijo Octavio Lepage? ¿Que a él le dio un yello? ¿Que murió de un yello? Por favor, vamos a escuchar lo que dijo Lepage. Me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la noticia, la horrible noticia de que estaba muerto en su calabozo de la disciplina Jorge Rodríguez, y que aparentemente de muerte repentina, muerte natural, muerte repentina. Dice Octavio Lepage en ese recorte que Venezolana de Televisión saca y refiere aparentemente de muerte repentina. Lo que no ponen es lo que dice después Lepage, quien indica que se va a abrir una investigación porque no puede haber una persona custodiada o bajo custodia del Estado que muera en un calabozo y que la tesis de una muerte repentina por razones naturales va a ser investigada porque a él no le cuadra. Eso no lo pone Venezolana de Televisión. Y por eso es que no está en este recorte. Tanto fue así que se hizo la investigación y fueron presos los responsables. Que por cierto, si nos ponemos a ver en el pasado, ese tipo era un delincuente y no murió en una sesión de torturas. Es mentira. Esa historia la vamos a contar. Esa historia la voy a contar. Con el relato de muchísima gente que fue partícipe de las investigaciones y de todo lo que ocurrió allí. Que por cierto, porque aquí cuando se trata, bueno, después de que el chavismo llegó al poder, las gallinas intentaron empezar a cantar como gallos. Y entonces todos echaban el cuento de que ellos estuvieron en la lucha guerrillera, de que yo fui una víctima de la Cuarta República, yo fui una víctima del puntofijismo, porque el puntofijismo tal, más cual y no sé cuál. Sí, chico, no me digas. Entonces, de hecho, hay una señora que es diputada de
del chavismo, María, una vieja ahí ridiculísima, María no sé qué vaina, me olvidé el nombre de ella, que ella dice que ella fue presa política de la Cuarta República. Esa era una señora que tenía un kiosco de periódico. Esto no es un chiste, es realidad. La señora tenía un kiosco de periódico. Ella tenía un kiosco de periódico y ella en ese kiosco de periódico vendía de forma clandestina el panfleto propagandístico llamado Tribuna Popular, que era el órgano de difusión del Partido Comunista que estaba en guerra contra la democracia, en un frente guerrillero. Ella era la encargada de distribuir eso ahí. Ella lo tenía ahí en su kiosco. La descubrieron, llegó la policía, le cerraron el kiosco y lo tuvieron presa 12 horas y la mandaron para su casa. Y ella dice que ella es presa política, que ella fue perseguida, que ella fue torturada. Lo que hicieron fue cerrarte el kiosco. Por supuesto le quitaron el kiosco, le dijeron, no, tú eres una vendedora de propaganda. ¡Ay, yo fui una perseguida! Y por ahí anda hablando huevona, la vieja estupidez. Bueno, hay un sinvergüenza que fue capturado junto a Jorge Rodríguez. Mejor dicho, hubo 3 capturados ese día. Atención. Porque es que las cosas hay que contarlas completas, Jorge Rodríguez. Capturaron a Jorge Rodríguez, capturaron a David Nieves y capturaron a Iván Padilla Bravo. Muere Jorge Rodríguez, queda vivo David Nieves, que después se lanza diputado para que lo saquen de la cárcel, y queda vivo Iván Padilla Bravo. Pero el señor David Nieves, ya fallecido, acusa al señor Iván Padilla Bravo de que cuando lo capturaron, a Jorge Rodríguez y a David Nieves los dejaron presos y a Iván Padilla Bravo los soltaron. Dice David Nieves que Iván Padilla Bravo fue el que les echó paja. El que dijo que quienes sabían dónde estaba Nihouse y quienes sabían dónde estaba el dinero que ya le habían cobrado a la familia eran David Nieves y Jorge Rodríguez, y que por eso Iván Padilla Bravo lo soltaron. De hecho, él dice que Iván Padilla Bravo era un infiltrado de los organismos de inteligencia desde hace rato. Pero Iván Padilla Bravo ha hecho otro cuento, mira. En la captura participa directamente Henry López Cisco, participa directamente Manuel Antonio Tirado, alias Propa, y luego en el proceso de tortura, directamente en el proceso de tortura, hay un cubano, Rafael Rivas Vázquez, abiertamente comprometido. Rafael Rivas Vázquez ocupaba un cargo directivo como comisario dentro de la DICIP. Bueno, te cuento una cosa, Bacalao salao. Bueno, Bacalao no, tú lo que eres es un sapo. Y no lo digo yo, lo dijo David Nieves. Porque David Nieves te acusa a ti, Iván Padilla Bravo, de haber sido el soplón que los entregó a ellos, porque fuiste el que contó que ellos no solamente habían secuestrado a Frank William Nihouse, sino que habían cobrado el rescate. Y entonces es aquí donde se caen las mentiras. Se caen las mentiras. Jorge Rodríguez, si tú te quieres vengar de alguien, de que te tienes que vengar de Iván Padilla Bravo, que fue el que entregó a tu papá, no del resto de Venezuela, agárrala con quien la tiene que agarrar, el sapo ese, Iván Padilla Bravo, acusado de eso por David Nieves. David Nieves murió acusando a Iván Padilla Bravo de haber sido el soplón que los entregó. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que hay gente viva todavía que cuentan la historia. Gente que estaba allí, que cuentan qué ocurrió, cómo ocurrió, de qué manera ocurrió, por qué, dónde estaban, quiénes delataron, cuánto cobraron, qué se hizo el dinero, por qué por aquí, por qué por allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amigos? El problema del relato. La izquierda convirtió a Jorge Rodríguez en un mártir de la Cuarta República. Pero no cuentan que el tipo era un secuestrador y un asesino. No cuentan que en efecto hubo una investigación, que el Estado investigó el asunto y que la justicia llegó y que fueron condenados los asesinos. Y que pagaron su pena completica, amigos. Fueron condenados y pagaron su pena completa. Es más, llegó el chavismo al poder y esos bichos estaban presos todavía. Para que tengas una idea, pues. Ah, bueno, ahí tienes, pues. Ahí tienes esa. Jorgito. Entonces, eso no lo dicen, eso no lo cuentan. Tampoco cuentan a qué se dedicaba Jorge Rodríguez. Tampoco cuentan nada. O sea, no hablan del secuestro en el que estaba metido.
ni hablan del dinero que se cobró, porque se cobró un dinero. Las cifras son disímiles. Yo sinceramente no creo, dicen, no, que fueron 20 millones de dólares. Para la época yo no creo que hayan sido ni 20 ni 2 millones de dólares. Además de eso, son unos rapicuí. El cuento de ese secuestro es una cosa tragicómica, porque resulta ser que eso fue un evento donde se metió toda la izquierda, porque no era ya un caso ideológico. Ellos dicen que no, porque Frank William Niehaus era un agente de la CIA. No, él no era agente de la CIA. Lo que pasa es que ustedes eran unos grandes bandoleros que lo que querían era ganarse unos reales. Y en medio de eso pasó lo que pasó. Ahí estaban metidos un poco, todas las organizaciones de izquierda de la época estaban metidas en esa sinvergüenzura y todos cayeron. Ahí cayó Salomé Espinosa, ahí cayó Carlos Lan Rodríguez, ahí cayó David Nieves, ahí cayó el otro, el mundo se cayó ahí. ¿Por qué esto no se narra? Porque no se cuenta esta historia como debe contarse. Bueno, porque cuando se hizo la famosa pacificación de Caldera, la que niega Diosdado Cabello que haya existido, resulta ser, amigos míos, que se tendió un manto de silencio, porque se pensaba, y se sigue pensando en la sociedad venezolana, que la basura hay que esconderla debajo de la alfombra y que hay que caminar hacia la reconciliación y hacia el perdón, y que la reconciliación y el perdón incluye, olvídate de todo eso, deja eso en el pasado. ¿Qué ocurre? Que dicha pacificación nunca ocurrió. Esos comunistas nunca se pacificaron. Ellos lo que hicieron fue un repliegue táctico para seguir haciendo lo mismo, pero por otra vía. Y lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Asaltaron el poder en el año 98 de la mano de un sistema electoral, de una contienda electoral, donde una sociedad irresponsable le entregó el poder a Hugo Chávez, y Hugo Chávez le abrió la puerta a todos esos pocos manganzones que habían estado desde los años 60 atentando contra la democracia y contra el sistema de libertades. Y aquí estamos. Mucha gente se aburre porque es que esa cosa histórica tal. Bueno, sigan huyéndole a la historia, que van a seguir teniendo tiranos en su camino. Porque el que ignora la historia del daño que le han hecho a Venezuela, del daño que nos ha hecho el olvido, del daño que nos ha hecho la impunidad, del daño que nos ha hecho el relato ficticio que estos bichos han construido para tapar sus crímenes, vamos a tener otro chavismo a la vuelta de la esquina si lo permitimos. El pueblo que olvida su historia está condenado a que su historia lo esclavice en el futuro. Y eso nos está pasando. Eso nos está pasando. Resulta ser que nadie sabe quién es Jorge Rodríguez ni qué estaba haciendo. El caso del profesor Lovera, por ejemplo, que el profesor Lovera, el pobre profesor Lovera, para empezar, ese profesor Lovera no era profesor de nada. Era el jefe de logística del Frente Guerrillero del Partido Comunista. Era el encargado del dinero, encargado de ir a Cuba a buscar dinero, a buscar las armas. Era el tipo encargado de eso. Era un asesino, era un delincuente, era un guerrillero. Y cae también por el mismo tema, por los reales, porque es que eran unos bandoleros, eran unos delincuentes. Y eran unos delincuentes entonces, cuando llegaron al poder, llegaron con 40 años de hambre. Y aquí los ves. Aquí los ves ahora. ¿Cómo están? Entonces, amigo mío, mire, cuando usted vea a estos chavistas y los escuche, usted tiene que estar claro en una sola cosa. Están mintiendo. Porque el chavismo miente cuando calla y miente cuando habla. Amigo, hay que leer. Hay que conocer la historia para que la historia que usted no conoce no regrese convertida en tragedia y lo esclavice. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el infierno.